Hola, ¿cómo les va? Muy bienvenidos. Arrancamos Tesis de Salud, esta media hora en la que te vamos a dar toda la información que necesitas para sentirte cada vez mejor. Vamos a estar hablando hoy de hipertensión y te vamos a contar acerca de las posibilidades que tenés de medir tu presión arterial en las farmacias. Y también vamos a hablar de dos temas que preocupan y sobre los cuales es importantísimo escuchar a especialistas. Por un lado, el aumento de problemas auditivos en los jóvenes y por el otro, el aumento también de los índices de obesidad en la población argentina. Quédate ahí que se viene un programón de tesis. Nos acompaña ahora Inés Somoza, que es jefa del Servicio de Nutrición de la Fundación Favaloro. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Paula? Inés? Y vamos a hablar de obesidad. Últimamente escuchamos mucho hablar de dietas. Por general estamos hablando de cuestiones estéticas, de kilitos de más. Pero ¿qué pasa cuando uno ya tiene una patología como la obesidad? ¿Cómo se define en primer término la obesidad? La obesidad es una condición de enfermedad caracterizada por ser epidémica, es decir, que ya toma un alcance a nivel mundial. Por otro lado, es crónica, es decir, que no empieza en un día, ni tampoco se resuelve o se soluciona en una semana. Y por otro lado, es una condición metabólica. ¿Esto qué significa? Que hay un exceso de grasa corporal que, de acuerdo, según la distribución que tiene y la magnitud que tiene, condiciona la salud del individuo. Ahora, ¿cuándo se considera que los kilos de más que una persona tiene constituyen una patología? Digo, ¿no? ¿Cuál es la diferencia, la línea entre estar un poquito excedido y ya estar... Sí, hablamos de obesidad cuando hay un índice de masa corporal, o sea, una relación entre el peso y la talla mayor a 30, igual o mayor a 30, y por otro lado, como decía o te comentaba en la definición, también importa cómo está distribuida esa grasa, es decir, ese exceso de grasa, si está localizado a nivel femoroglúteo, es decir, en las caderas y en las piernas, tiene un bajo riesgo, mientras cuando está localizado a nivel central o a nivel abdominovisceral es de mayor riesgo cardiometabólico. ¿Y cuánto hay de genético en esta enfermedad y cuánto de malos hábitos, por ejemplo? En general, el porcentaje de lo que condiciona los genes es muy bajo, es un porcentaje muy bajo. La realidad que el mayor problema es ambiental y básicamente se debe a lo que se denomina un entorno obesogénico. ¿Qué significa esta palabra? Significa una mayor disponibilidad de alimentos de gran valor calórico, con exceso de grasas, con excesos de azúcares refinados y de sodio. Por otro lado, una disminución en la actividad física, el aumento en la tecnología y que también vivimos más. ¿Y qué tipos de tratamientos existen para combatir la obesidad? Hoy por hoy existen varios tratamientos. Yo como licenciada en nutrición, el primer nivel, digamos, de tratamiento es lo que tiene que ver con la modificación en el estilo de vida, ¿sí? Que no es sencillo y es una modificación que transita todo el tratamiento del paciente con obesidad. Tiene que ver con lograr una alimentación saludable en ese paciente, tiene que ver también con motivarlo a hacer actividad física, porque la obesidad es una enfermedad estigmatizante justamente. Claro. Entonces, lo que uno tiene que tratar de lograr es un cambio en esos hábitos, en ese estilo de vida, y lograr al menos entre un 5 y un 10% de descenso de peso inicial para lograr ya cambios a nivel metabólico que son importantes, porque el obeso tiene, por supuesto, mayor riesgo de múltiples enfermedades, sobre todo enfermedades crónicas no transmisibles como la diabetes, la hipertensión arterial, ciertos tipos de cánceres, enfermedades hepáticas, enfermedades renales, es decir que la obesidad realmente es una enfermedad que condiciona muchas otras morbilidades. ¿Se trata diferente a un obeso que fue obeso toda la vida, desde niño, o a alguien que de adulto desarrolló la patología?
El abordaje creo que, no sé si te podría decir que es diferente. Yo creo que hoy por hoy el abordaje tiene que ser centrado en el paciente, claramente, ¿no? Entonces, es muy importante la escucha que uno tiene, justamente contemplar todos estos aspectos que vos mencionás, que son claves. No es lo mismo un paciente que inicia su sobrepeso o su exceso de peso en la adultez, mientras que cuando es desde niño. Claro, quizás los factores que influyen son diferentes. Entonces, creo que lo más importante es hacer un tratamiento individualizado, ¿sí? Es decir, teniendo en cuenta todos los aspectos de esa persona que lo llevan a alimentarse en forma inadecuada, a tener hábitos inadecuados en cuanto al movimiento, a permanecer muchas horas, por ejemplo, sentado. Claro. Entonces, todas esas cuestiones hay que abordarlas en forma individual y también tener en cuenta que no es algo menor el tema emocional, ¿no? Claro. El manejo de las emociones en relación a la conducta alimentaria y a la comida. Sí, porque muchas veces hay algo como de adicción, ¿no? De hecho, la obesidad se trata, en cierta manera, como una adicción. Uno obeso, una vez que recupera quizá o puede tener un peso saludable, hay que cuidar que no tenga una recaída. Exactamente, porque es una enfermedad crónica, como definía al comienzo. O sea, al ser una enfermedad crónica, en cualquier momento de este tratamiento puede tener una recaída. Entonces, es muy importante educar al paciente en cuanto a que esté alerta a los signos de alarma que pueden generar esa recaída para prevenirlos y adelantarnos, sabiendo que eso puede existir en el tratamiento. O sea, eso hay que blanquearlo con la persona también, que va a haber dificultades, que es un tratamiento a largo plazo, que hay que tener un seguimiento, que no es una solución mágica que uno espera, sino que uno tiene que poner parte de sí para lograr este compromiso con el profesional. ¿Y qué pasa cuando mencionaste solución mágica? Me vino a la cabeza las intervenciones, ¿no? Quirúrgicas, como el cinturón gástrico. No sé si entrarían dentro de las soluciones mágicas, pero muchos prefieren ese camino más corto. ¿Cuándo los recomendás y en qué bueno, las indicaciones, o sea, dentro de los tratamientos para la obesidad, como te decía al principio, está primero el cambio en el estilo de vida y luego hay distintas instancias que incluyen farmacoterapia. Actualmente la medicación para la obesidad tiene algunas investigaciones en curso interesantes y después la otra alternativa es la quirúrgica. Justamente dentro de la alternativa quirúrgica uno de los requisitos es que el índice de masa corporal sea mayor a 35. ¿Sí? Es decir, que ya estamos hablando de un obeso de segundo grado, por ejemplo. Entonces sí es una alternativa, pero tiene que ser debidamente seguida por un equipo justamente interdisciplinario que contemple a un licenciado en nutrición, a un médico especialista. Y la cuestión emocional también. Y la cuestión emocional, un psicólogo, un cirujano, y que después haya seguimiento justamente de esa intervención, ¿verdad? Bien, Inés, lo cierto es que hay una batería grande hoy por hoy de opciones y tratamientos para combatir esta enfermedad. ¿Cómo estamos en la Argentina con la obesidad y los niños? Y las cifras son alarmantes. En primer lugar, hace poquito fueron publicadas las cifras preliminares de la Encuesta Nacional de Factores de Riesgo. Mayores de 18 años en población adulta, 6 de cada 10 pacientes adultos tienen algún exceso, algún grado de sobrepeso. Altísimo. Exactamente, creció en las sucesivas encuestas. Este dato va en línea con el aumento del sedentarismo y la mala alimentación. Y en los niños, que era tu pregunta puntual, en escolares, por ejemplo, está relevado el dato, un 30% de niños con sobrepeso y 6% de obesidad. Y según datos de la FAO, que es la Organización de las Naciones Unidas que se dedica a la alimentación y a la agricultura, Argentina es el segundo país con una tasa más elevada en excesos de peso en niños menores de 5 años en la región, o sea, en Latinoamérica y en Caribe. Bueno, datos para preocuparse y para ocuparse. Exactamente. ¿No? Inés, muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a vos, Paula. El tema es ahora la hipertensión y estamos con el doctor Pedro Forcada, médico cardiólogo. Muchísimas gracias, doc, por estar acá. ¿Hay mucha gente que es hipertensa y no lo sabe? Sí. Bueno, les agradezco a ustedes esta oportunidad porque es magnífico poder difundir.
y es uno de los principios para combatir la hipertensión. Es cierto, en nuestro país calculen que hay entre 14 y 16 millones de hipertensos. Y hay una regla que se llama la regla de las mitades, muy popular entre nosotros los médicos, que dice que la mitad de los hipertensos, al igual que la mitad de los que tienen colesterol alto, al igual que la mitad de los diabéticos, ni siquiera saben que lo son. Ajá. Afortunadamente, bueno, ha habido un cambio en los últimos 10 años en la actitud de la población y se acercan más a hacer prevención, todo lo que son controles de salud antes de hacer gimnasia, todo lo que son los controles preocupacionales en el trabajo, permiten un poco más de diagnóstico de lo que había antes, pero aún tenemos una deuda enorme. ¿Y por qué sucede esto? Porque el hipertenso no tiene síntomas hasta que los tiene, ¿no? Imagino. Tal cual, sí, sí. Sí, fíjese que tenemos una gran deuda en el área preventiva. Si usted va a los hospitales, es poco común encontrar áreas de prevención. No digo que no existen, pero son muy pocas. Y los hospitales están llenos de gente que tiene un infarto, que tiene una ACV, que está esperando operarse, un marcapasos, diálisis, todo lo que es la enfermedad terminal. Si lo viéramos haciendo un paralelo con el cáncer, la gente sabe que tiene que ir a buscar el cáncer pequeño, porque si es pequeño, el pronóstico es bueno. La enfermedad cardiovascular van cuando ya tienen Angor, cuando hay que poner un stent, cuando hay que hacer un bypass. Necesitamos un cambio en esa actitud. Claro. Y por eso es interesante, imagino positivo, este convenio que está impulsando la COFA, ¿no? De medir la presión en las farmacias. Bueno, mayo es un mes muy importante. La Sociedad Internacional de Hipertensión Arterial hace 3 años propulsa lo que se llama el MMM, el mes de mayo para medir la presión arterial. Entonces, todos los que estamos cerca de los pacientes a donde podamos llegar a medirles la presión arterial, salir a buscarlos. Hasta ahora eran nada más que las clínicas y los centros médicos, pero este año se celebró un convenio con COFA, que es la Confederación de Farmacéuticos. Usted sabe que muchas veces el paciente solo ve al farmacéutico, quizás. Entonces esto va a cambiar diametralmente la capacidad de detectar hipertensos y este año los farmacéuticos van a estar con nosotros juntos en el MMM, buscando pacientes hipertensos. Bien, ¿cuándo uno debería medirse la presión arterial? ¿Frecuentemente, una vez por mes o ante algún tipo de síntoma? Si nunca se hizo el diagnóstico, ya hay que empezar desde las escuelas. De hecho, los pediatras ya miden la presión arterial en los niños. Calcule que en las escuelas aproximadamente entre 10 y 15% de los niños tienen hipertensión arterial. O sea que 1 cada 10 chicos pueden tener hipertensión. La población promedio, lo que muestran las encuestas nacionales de salud, que desde el 2005 hasta ahora ya tenemos 4, y nos permiten saber que la prevalencia de hipertensión es 35%. Quiere decir que usted tiene una sala con 100 personas, 35 son hipertensas. O sea, es una proporción alta. Sí. Y a medida que aumenta la edad, como las arterias se endurecen y se instalan los mecanismos que generan hipertensión, en 60 años usted puede llegar a tener en una sala 3 de cada 4 personas hipertensas. Entonces la frecuencia es extremadamente alta. Altísima. Hay que medirla. Es oportuno poder medirla y medirla bien, porque normalmente la disponibilidad de aparatos es un limitante para hacer una buena medición, entonces a veces los aparatos están descalibrados, las técnicas que se utilizan no son las adecuadas, y uno diría, bueno, erradiquemos todo eso. Bueno, si ya no diagnosticamos la mitad, si erradicamos todo eso, no diagnosticamos nada. Entonces, bueno, lo ideal sería que fuera con equipos electrónicos, la medición sigue los pasos del equipo, el equipo se autocalibra, evita los errores de medición, de redondeo, de mirarle la cara y dice, este está medio asustado, si le digo que tiene 160, 100, va a salir correcto. Va a ser peor. Entonces, quizás la técnica por excelencia sería la medición con equipos electrónicos, por lo menos 2 veces, y hacerlo para diagnóstico en primer lugar. Si usted tiene hipertensión arterial, yo me controlaría mucho más seguido. ¿Hay gente que tiene mayor predisposición a tener la presión alta? Indudablemente los que tienen historia en su familia de tener hipertensión arterial es un predisponente, sea una o las 2 líneas de la familia es un predisponente. Sin embargo, no hay una sentencia genética. Yo digo siempre que se apela. O sea, usted puede tener una tendencia genética y usted come sano, hace ejercicio, mantiene el peso, no fuma, no come mucha sal en su comida y probablemente no exprese la hipertensión arterial hasta que sea más viejo. Y usted puede no tener absolutamente nada de todo eso, pero fumar, comer con mucha sal, no hacer ejercicio, está gordo y va a instalar la hipertensión arterial. Esos son los factores que hay que evitar digo, que ayudan a mantener la presión en los términos normales. Ahora, si a pesar de tener una vida sana uno tiene la presión alta, ¿la única vía es la medicación para mantenerla en valores normales? Es que sin lugar a dudas, si uno tiene todos los factores no farmacológicos, quiere decir el paciente come sanamente,
consciente, come con poca cantidad de sal, hace ejercicio, tiene un peso dentro de regla y no fuma, y es un paciente que relativamente no está estresado o no está deprimido, porque los factores también psicosociales pesan también mucho, el aislamiento influyen. social, bueno, todo. Pero supongamos que esta persona tiene todos esos factores y están bien, y está hipertenso, lo que nos está expresando que esa hipertensión tiene una raíz genética y se está expresando. O sea, y ese es un paciente que probablemente ese mecanismo lo tenemos que corregir. Las drogas ayudan a corregir los mecanismos alterados. Perfecto, Doc. Entonces nos queda el mensaje de hacer prevención, ¿no? y medir la presión justamente para evitar males mayores. Es que es excelente, mes de mayo, MMM. Acérquense a todos los lugares donde vean el cartel del MMM para medirse la presión arterial. Ese sería el gran mensaje, porque es la oportunidad de detectar si tienen o no hipertensión. Doc, un placer. Muchísimas gracias. Lo mismo que ustedes. Gracias. Preocupa que en los últimos tiempos se ha notado un aumento en los problemas auditivos en la población joven. Estamos con el doctor Daniel de la Torre, otorrinolaringólogo. Gracias por estar acá. ¿Y esto es un dato que ya tiene un asidero estadístico? Sí, absolutamente. Según la Organización Mundial de la Salud, hay un 15% de la población mundial, que es el grupo etario entre los 12 y los 19 años, que está en riesgo de padecer una hipoacusia debido a exposición sonora. Ajá. Esto ya sea boliches o por auriculares. Claro, bueno, sí, es claro, ¿no? Porque los chicos últimamente están todo el tiempo dependientes de los auriculares, ya sea con el celular, con los juegos online, que también se comunican a través de auriculares. Exacto. ¿Y cómo los afecta? Mira, los auriculares, sobre todo cuando se utilizan a altos volúmenes, generan un daño por trauma acústico. Esto es una lesión en las células sensoriales del oído interno, debido a la sobreexposición. O sea, las células sensoriales, cuando son sometidas a un sonido mayor a 100 decibeles, pueden sufrir un daño por estrés oxidativo que hace que las células queden en un principio atontadas, y si el daño fue muy severo, eso puede hacer que haya muerte celular. Esto puede manifestarse en un principio con un acúfeno, un zumbido, que puede durar horas, y si el daño fue intenso, puede haber generado una pérdida auditiva. Lo importante de esto es que las pérdidas auditivas por exposición sonora pueden ser irreversibles. ¿Sí? O sea que si... Ese sonido al que te refieres es el que uno escucha cuando está en una fiesta, en un boliche, después cuando salís. Exacto. Claro, vos decís, algo no está bien, ¿no? Si escuchas ese zumbido. Claro. Ese zumbido, ese pitido, es un tono en general bien agudo, que se da en la frecuencia 4000, que es la más sensible a los traumas acústicos. Es la demostración, o sea, la manifestación de la fatiga auditiva, que es el primer daño que se genera ante la exposición sonora. Ajá. ¿Y el daño más grave cuándo ocurre? ¿Por acumulación Exacto. de la exposición? Depende de varios factores. Uno de ellos es la intensidad del estímulo. Si más o menos en una discoteca la intensidad del volumen va entre los 95 y los 125 decibeles. Esos niveles de exposición ya pueden generar un daño auditivo irreversible. Pero obviamente también va a depender de el tipo de estímulo. No es lo mismo un sonido continuo que música, en el cual las intensidades son muy variables y el rango frecuencial es muy diferente. Y también de la susceptibilidad individual. O sea, hay gente que se expone, un grupo de gente al mismo estímulo, hay algunas que pueden ser lesionadas, hay otras que no. La realidad es que como no se sabe quién puede ser susceptible a ese daño, lo ideal es prevenirlo. ¿Y cómo haces? ¿Te vas con tapones a una fiesta, no escuchas la música, no tiene gracia? Bueno, digo, si es esporádico, una vez por semana que uno va al boliche durante un tiempo, ¿no? Pues después te pones grande y ya no vas más. ¿Eso es problemático? Sí, a ver, es real. O sea, los adultos en general no están tan expuestos porque no van al boliche, pero van a un casamiento, y eso ya es suficiente. O sea, lo ideal es prevenirlo. Yo a mis pacientes les recomiendo el uso de tapones si saben que se van a someter a un sonido intenso. ¿Sí? O sea, los tapones, lo ideal es que aíslen entre 30 a 40 decibeles. Eso, para que suceda, uno tiene que sentir el oído tapado. Otra de los cuidados que se pueden tener es alejarse de los parlantes. O sea, si uno va a ir a una fiesta, taparse el oído y alejarse del parlante. ¿Sí? Y después, obviamente, con el uso de auriculares, lo ideal es colocarlos antes de salir de casa. O sea, cuando no hay un ruido importante de fondo. Para regular el volumen ahí. Exacto, para setearlos, no pasar del 50-60% de la capacidad máxima del dispositivo. Bien. Y lo ideal es que cuando el paciente está en un ambiente con mucho ruido de fondo,
trate de no superar ese ruido de fondo, ¿sí? Porque el trauma se genera cuando el auricular, al no ocluir completamente el conducto, tiene que superar la señal de la música al ruido ambiente, que en general en el transporte público o en la vía pública es altísimo. Claro. Entonces eso es lo que más daña. Entonces quizás es mejor usar los auriculares en los dos oídos y que completamente te tapen el Depende sonido también del externo. tipo de auricular, el tipo de daño. Los que más dañan son los auriculares típicos que van en el conducto, los que traen la mayoría de los celulares. Sí. Que no ocluyen el conducto. Después están los que ocluyen el conducto que van adentro. Esos generan un aislamiento. Los ideales son los tipo copa, Claro. que generan como una disminución del ruido ambiente, pero también hay que tener en cuenta que tampoco se puede disminuir todo el ruido ambiente, porque si la persona es un peatón o ni hablar en bicicleta, tiene que tener una audición de cualquier bocina o de cualquier ruido que sea peligroso. Ahora, una vez que está el daño ya en el organismo, ¿cómo podemos hacer para tratarlo o revertirlo? Bueno, si se detecta en el agudo, o sea, en el momento después de una fiesta, nosotros lo vemos mucho en la guardia los días lunes y martes. En general, cuando el zumbido no se va, el paciente suele acudir. Al venir a la guardia, se le hace una audiometría de urgencia y se detecta que hubo evidentemente un trauma acústico. Esos traumas acústicos pueden medicarse con corticoides, y eso puede hacer que el acúfeno se vaya o que la audición vuelva a su normalidad. En el caso ya de los pacientes con trauma acústico crónico, que en general son los que se manifiestan por exposición laboral, ya ahí es más complicado el tratamiento medicamentoso. Entonces uno acude a un audífono para los casos de hipoacusias leves, moderadas, o en los casos más severos, a profundos, a un implante coclear. Ajá, ahí tenemos algunos ejemplos, ¿no? Exacto, sí. Acá tenemos, el implante coclear tiene dos componentes. Uno interno, que es el electrodo intracoclear, sí, que se conecta mediante este cable o array de electrodos a el receptor interno, que mediante un imán se va a linkear, o sea, a conectar con la bobina, que a su vez se conecta con el procesador del habla, así que esto va atrás de la oreja. Hay dos opciones. Los implantes actuales tienen este formato de receptor retroauricular con la bobina que se conecta mediante el imán, o lo más moderno, que es este dispositivo que no tiene cables, así que es ideal para adultos y, pues, digamos, porque permite no tener la estética del procesador retroauricular. Esto se imanta igual que la bobina, va acá conectado. La parte interna, mediante una cirugía, que es un procedimiento bastante rápido, 1 hora y media aproximadamente, se coloca abajo de la piel el receptor estimulador, y el electrodo directamente dentro de la cóclea va a estimular el nervio auditivo. ¿Y eso reemplaza Exacto. ¿Es para sordera total o...? Eso es para los casos en los cuales la sordera no puede ser equipada con un audífono. Reemplaza la función de la cóclea, ¿sí? Estimulando directamente al nervio auditivo con el array de electrodos. Qué increíble. Cuando la sordera es de nacimiento, ¿también se puede hacer un implante de este tipo? Sí, absolutamente. Según la FDA, que es la Asociación Americana de Regulaciones de Dispositivos, ahí ellos autorizan a partir del año de edad la implantación. Se puede implantar precozmente, o sea, antes del año de edad, en determinados casos. Bien. Lo importante es la detección temprana, ¿sí? Mediante el screening auditivo neonatal, que es las autoemisiones acústicas para ver la función de la cóclea, y el potencial evocado de tronco auditivo para evaluar toda la vía auditiva. Mediante esos dos estudios, en un niño recién nacido podemos determinar si escucha o no escucha. Y si no escucha, ¿en qué grado no escucha? ¿Sí? Si es que es para audífono o es para un implante coclear. Un niño implantado al año de edad, entre el año y los 2 años de edad, puede tener un desarrollo auditivo y del lenguaje exactamente igual a sus compañeros de edad, ser bilingüe, trilingüe. Tenemos pacientes de 15 y 16 años que estudian inglés, portugués, implantados de al año de edad. Ah, es impresionante. ¿Cada cuánto hay que hacer una audiometría? Realmente la audiometría es un muy buen control. Se puede hacer en una persona que no tiene sensación de pérdida auditiva. Cada 2 años es prudente hacerlo. En el caso de pacientes sometidos a ruido por exposición laboral, se puede hacer una audiometría cada 6 meses o anual, ¿sí? Obviamente que si el paciente siente que no comprende en las reuniones, que tiene que pedir que le repitan, que tiene que poner la televisión en un volumen elevado, ¿sí? más de lo que estaba antes, bueno, eso, digamos, son síntomas es un síntoma claro de que puede haber una pérdida auditiva.
Entonces es bueno hacer una consulta con un otorrinolaringólogo para evaluar la conducta correcta. Bueno, voy a tener un poco de conciencia entonces, ¿no? Porque no nos damos mucha cuenta de las consecuencias. Exacto. A veces de, por ejemplo, el uso de auriculares. Totalmente. O cuando eso es vamos lo a más fiesta. importante. Tomar conciencia es lo más importante, Sí. porque una vez que se pierde la audición no se recupera. Estar los chicos, ¿no? Pendientes de Exacto. ver a qué volumen ponen. Exacto. Uno no se da cuenta de lo que tiene hasta que lo pierde. Esa Sí, frase es muy conocida. absolutamente. Y los niños, la realidad es que no toman conciencia. Entonces uno tiene que estar atrás de ellos como padre o como médico, concientizándolos. Doc, muy amable, muchísimas Por gracias. favor, Un placer. un placer. Y esto fue todo por hoy, llegamos al final. Como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos, por estar ahí del otro lado y nos reencontramos la próxima semana para seguir haciendo Tesis de Salud.